Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a embarcarnos en uno de los episodios más escabrosos de la historia del siglo XX. Y por qué no, habría que decirlo también de la historia de la humanidad. Porque ahí se demuestra hasta dónde puede llegar la insania, hasta dónde puede llegar el odio y el rencor del ser humano. Pero de esto les voy a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Decía que yo creo que este es de los episodios más vergonzosos de la historia del siglo XX. Quiero anteponer, eso sí, que yo cuento los hechos, porque con seguridad esta historia tiene detractores y partidarios. Obviamente que esto se configura a partir de las concepciones ideológicas de cada quien. Yo solamente voy a contar la historia y digo que es escabroso por la forma misma, la mecánica que se utilizó, lo que se hizo en ese momento. Independientemente de si quienes ejecutaron esto y quienes lo respaldaban a ellos justifican esta acción simple y llanamente como un factor, digámoslo, ideológico para tratar de reivindicar a una nación de un largo periodo de opresión que es innegable. Pues bien, comienzo contándoles que poco antes de que Félix Yusupov, el príncipe Félix Yusupov, asesinara a Grigori Efimovich Rasputin, se dice que el 16 de diciembre de 1916, pero la historia lo traslada al 29 de diciembre de ese mismo año por una razón. Todos estos eventos, si ustedes van a confrontarlos, les van a dar dos fechas distintas, pero es justamente por lo que les voy a decir. Resulta que el calendario gregoriano, que se puso en vigencia en 1582, apenas fue adoptado en Rusia en 1918. Por lo tanto, cuando se habla de la Revolución de Octubre de los bolcheviques, realmente en el calendario gregoriano fue en noviembre. Pues bien, dicho esto, poco antes de que Félix Yusupov asesinara a Rasputin, Rasputin le dijo casi que en un tono premonitorio que él sabía que lo iban a matar, pero que si él moría, los Romanov, el zar, su esposa y toda su familia serían asesinados sin dejar a ninguno de ellos vivos y que ahí acabaría la dinastía Romanov. Y digo que premonitorio porque en efecto así ocurrió. Pues después del asesinato de Rasputin, obviamente que la familia imperial se sumió en un periodo de confusión y de tristeza, porque al final de cuentas Rasputin había sido como una especie de tabla de salvación para tratar de mantener con vida al zarevich Alexis Nikolayevich, que tenía hemofilia. Y entonces cualquier roce, cualquier cosita que le ocurría, inmediatamente la sangre brotaba como si fuera un surtidor. Y eso angustiaba mucho a su madre Alexandra, porque es una enfermedad que aunque la portan los hombres, la transmiten las mujeres. Y ella se sentía culpable de que su hijo sufriera de hemofilia. Y entonces era sobreprotectora con él. Entre tanto, Nicolás II, el último zar de Rusia, era un hombre muy apuesto, de estatura relativamente pequeña, pero muy ambivalente, muy dubitativo, apocado, un hombre que no tenía las características o el liderazgo que un cargo como aquel, el de zar el zar de todas las Rusias, debía llevar. Al contrario de su padre, que era un hombre supremamente, digámoslo, era un hombre muy autoritario. Este no. Pero en contraste con eso, su esposa, Alexandra, que era una princesa alemana, era muy arrogante, muy prepotente y lo dominaba a él. En fin, en plena guerra
ya después del asesinato de Rasputín. A principios de 1917 las cosas iban supremamente mal para el ejército ruso. De hecho, tenían problemas de habituallamiento, tenían problemas de municiones, tanto que tuvieron que dejar de pelear en una batalla porque se les acabaron las municiones y no tenían dónde conseguirlas. Y la comida era rancia. Y aparte de eso, pues existía ya una insatisfacción del pueblo que se había ido cuajando a lo largo de los 304 años que había sido gobernada Rusia por la dinastía Romanov. Y entonces los rusos, si bien es cierto, eran altamente obedientes y veían al zar como si fuera el padrecito y lo llamaban el padrecito, no menos es que el hambre hace que cualquier sentido humanitario pase a un segundo plano. Y hubo épocas tan terribles que los mujiks, o sea, campesinos rusos, tenían que echarle levadura al aserrín de los árboles que cortaban para poder hacer pan. Hasta esa instancia se llegó. Y en 1905 hubo una rebelión liderada por un pope que se llamó el Domingo Rojo de San Petersburgo, que llegaron a pedirle al zar que atenuara las cargas tributarias, que fuera un poco más humano. Pero lo recibieron a estos manifestantes a punta de bala. El zar era Nicolás II. Esto le mereció el apodo de Nicolás el Sanguinario, y esa no se la perdonaron a Nicolás. Pues bien, ya regresando a donde estábamos al principio, entonces el pueblo no quería saber nada de él. Lenin estaba atizando la hoguera desde afuera porque se había tenido que exiliar. Ya esas doctrinas marxistas habían calado profundamente y se estaba incubando esa rebelión que se cristalizó justamente entre 1917 y 1918. Pues bien, como los generales que estaban al frente de los ejércitos en la guerra, los rusos, eran demasiado incompetentes porque eran unos nobles enseñados simplemente a tomar el té, a jugar canasta, a hacer colecciones de numismática, es decir, a llevar una vida muelle a expensas de ese pueblo dolorido, de ese pueblo sojuzgado a lo largo de más de 300 años y tratado como esclavos, como siervos, de la manera más infame. Entonces eran incompetentes, no sabían cómo manejar los ejércitos. Llegó entonces el momento en que la coyuntura era a quién nombrar o ponerse al frente del mismo zar. El mismo zar que no sabía de estrategias de guerra, nada, que nunca había estado en una batalla, aunque tuviese el máximo rango de comandante en jefe, no sabía qué era estar en una batalla. Entonces, se supone que él era el alma de Rusia y por lo tanto debía convertirse como en el símbolo que habría de llenar de coraje a los ejércitos rusos. Y le tocó ponerse al frente entonces del comando de los ejércitos rusos y le tocó desplazarse de Moscú. Estando por allá al frente del ejército, la Duma que se había instalado, una Duma compuesta por obreros, por burgueses, que era el contrapeso del zar, que lo presionaban para que les diera a ellos su lugar y que ellos pudieran, si no cogobernar, por lo menos que fueran escuchados y que lo que dijesen tuviese, digámoslo, el peso no de ley, pero sí lo suficientemente consistente como para que tuviera que ser tenido en cuenta todo lo que ellos dijeran. Pues resulta que la Duma, seguida por el pueblo, se rebeló y se tomaron a Tsarskoye Selo, se tomaron toda Moscú y el palacio de Tsarskoye Selo, que era el palacio relativamente de invierno en donde vivía la familia imperial. El zar estaba por fuera, su familia estaba en Moscú y llegó un momento en que lo obligaron a dimitir, a abdicar. El 2 de marzo de 1917, ya les estoy diciendo pues que son fechas, en este momento estoy nombrando las fechas del antiguo calendario, antes de ponerse en vigencia pues el calendario gregoriano. Le tocó abdicar y abdicó en su hijo, el zarevich Alexis Nikolayevich, pero resulta que le dijeron, pero ¿sabe usted
¿cómo va a abdicar en un niño que tiene 14 años, que es raquítico, que está enfermo, que no puede ni siquiera desplazarse por sí mismo, que lo tienen que llevar cargado, que tiene hemofilia? ¿Cómo va a abdicar en él? Entonces abdicó en su hermano Mijael, que era un general muy apuesto, era jefe de los cosacos, pero tampoco a la hora de la verdad había peleado nunca, sino que se mantenía jugando, taureando y en rumbas. Y entonces cuando le dijeron a Mijail que él quedaba de zar, él dijo, no, yo no acepto. Entonces, se supone que él tuvo que regresar a marchas forzadas para tratar de enfrentar la situación, pero cuando llegó ya prácticamente el pueblo se había tomado todo y los cogieron a ellos prisioneros, incluido a él. Y ya reducidos a prisioneros, después de haber abdicado y prácticamente con eso haberle puesto fin a la hegemonía de la dinastía Romanov, que como dije antes duró 304 años, y entre los cuales se destacaron varios grandes que fueron Pedro el Grande, Catalina la Grande y otros tantos. Pues resulta que entonces oficialmente desaparecía el Imperio Ruso y en ese momento se configuraba la República. Se instalaron un montón de comités por regiones que eran los soviets. Los soviets eran unas formas de gobierno locales que aparentemente tenían cierta autonomía, pero tenían que consultar con el gobierno central. A todas estas, Lenin, que era como la cabeza visible de todo ese movimiento desde el punto de vista como ideólogo y como líder natural, los alemanes, para tratar de forzar la derrota de Rusia, que entonces ya estaba entre dos aguas, entre dos fuegos, tenía que enfrentar la Primera Guerra Mundial al lado de Inglaterra y de Francia, enfrentada a Alemania. Y entonces tenía ese conflicto afuera, pero ahora tenía este conflicto adentro. Así las cosas. Se conformaron todas esas dumas y prácticamente vino el desorden. Si bien es cierto que Lenin era la cabeza visible, acababa de llegar, resulta que el Imperio Alemán, para forzar eso, había hecho que se pusiera a disposición de Lenin un tren especial sellado que iba recorriendo Europa, le financió el viaje, le dio todas las comodidades, toda la plata, tanto que Lenin iba en el mismo tren con su esposa y con su amante, paseando por toda Europa, esperando a ver cuál era el desenlace de lo que estaba ocurriendo en Rusia. Pues una vez hecho prisionero el zar con su familia, entonces apareció Lenin y llegó allá. Fue aclamado y recibido como héroe. Y entonces a la familia del zar la trasladaron a un sitio que se llama el Tobolsk, la ciudad de Tobolsk. Y resulta que se los llevaron para allá y los tuvieron durante un tiempo y los trataron relativamente bien, pero en los revolucionarios, y había quedado al mando de todo un político de apellido, Alexander Kerensky, que no era en principio bolchevique, es decir, no era comunista, sino que era el representante más bien de aquellos burgueses, de aquellos otros que querían cogobernar y lo dejaron ahí al mando. Pero cuando llegó Lenin, todo se desbarató. Pues una vez en el Tobolsk, ellos creían que el Kerensky, en combinación con los demás países europeos donde habían monarquías, que iban a rescatarlos a ellos. Entonces, casi que la familia se estaba convirtiendo en una especie de papa caliente. Decían, ¿qué hacemos con ellos? A todas esas, Lenin y Trotsky convinieron en que los trajeran de Tobolsk para juzgarlos en Moscú por un tribunal popular. Pero con el miedo latente de que si se los llevaban para Moscú, era muy probable que en el camino esas hordas de hambrientos que por fin sentían que tenían un hálito de libertad, que podían ser ellos y que creían que la salvación era justamente la ideología que les estaba predicando Lenin, se podrían ellos apechar de la situación y lincharlos. Les dijeron, ¿qué hacemos con ellos? Y entonces optaron por enviarlos a Omsk, y de Omsk a una ciudad de los Urales que se llama Ekaterimburgo.
Cuando lo sacaron, dizque para llevárselos a Moscú, ya en la estación del tren dijeron, no, para allá no, sino para allí. Y arrancaron con ellos para Ekaterimburgo. Se los llevaron a Ekaterimburgo. En primera instancia, debía viajar solo a Moscú, el zar con su esposa, y dejar a sus hijos en Tobolsk. Pues entonces voltearon con ellos y se los llevaron para Ekaterimburgo, y a sus hijos, o sea, las 4 grandes duquesas y Alexeyevich, se los llevaron como a los 20 días. Los llevaron y los instalaron en Ekaterimburgo. Ekaterimburgo está pues ubicada en Siberia y era una ciudad supremamente hermosa, enclavada en plenos Urales. Y en principio era como la puerta de entrada a esa Siberia a donde iban siempre los condenados, aquellos que eran condenados a trabajos forzados, que eran deportados hacia Siberia. Para el zar, cuando le dijeron que iba para Ekaterimburgo, las cosas se le pusieron el dulce a mordiscos, entonces dijo, ¿qué vamos a hacer? Ya en Ekaterimburgo, que le llevaron a su familia, pues resulta que el soviet de ahí, de Ekaterimburgo, lo manejaba un obrero raso, analfabeto por demás, lo cual no es ningún pecado, claro. Pero lo que quiero decir con esto era que un tipo que no era formado políticamente, sino que el único, digámoslo, que lo único que lo motivaba a él era el odio, el rencor que sentía por esa clase dominante, por aquellos parásitos que de efecto lo eran, los de la nobleza, y sentía un odio cerril, y por lo tanto lo único que quería era vengarse. Pues este se llamaba Alexander Belodoborov, y allá se los entregó un enviado de la Duma, pues de enviados desde Moscú, Yakovlev, un hombre también de muchos odios. Y entonces en Ekaterimburgo, que era el presidente de la Duma, encargó con el visto bueno del gobierno central a un tipo de apellido Yurovsky, que era tenía todavía más odio y más rencor, mucho más rencoroso y tenía más odio. Y como este comité o esta Duma, no, en este caso el soviet que había allí, estaba compuesto por campesinos, que la única motivación que tenían era el odio, entonces se cerraron y casi que como rehenes, mientras Moscú decía que los trataran bien y que se los llevaran a Moscú, les decían, no, de aquí no los dejamos ir. De aquí no los dejamos ir nosotros, somos los que en este momento los tenemos prisioneros, no los dejamos ir. Y los alojaron en la casa de un burgués con mucho dinero, que en el momento en que se desata la revolución, le expropiaron la casa Ipatiev, a la que desde ese momento llamaron casa con destino especial. Óigase bien, con destino especial. Los confinaron allí. Y naturalmente que la guardia eran todos, esa guardia roja, que eran desarrapados. Cuando digo desarrapados no lo digo de manera peyorativa, sino era gente que no tenía nada, embrutecida por el alcohol, porque era quizás la única vía de escape que tuvieron a lo largo de cientos de años. Tanto que se dice que el principal alimento de ellos era semillas de girasol, no tenían nada para comer. Por lo tanto, lo único que realmente los alimentaba era el odio, el rencor. Y cuando llegaron allí, las grandes duquesas, que eran 4 niñas supremamente hermosas, más el zar, más Alexandra, su esposa, más el doctor Botkin, que era el médico de cabecera de la familia, más una ayuda de cámara, una mujer que era de apellido Demidova, y otros 2 que eran Trup y Haritonov, que era como el cocinero. En fin, un grupo supremamente reducido. Los instalaron y tenían que dormir en el mismo salón todos. Tenían un solo baño, no podían cerrar el baño. Los guardas estaban presentes siempre y las damas, cuando llegaban al baño, no podían cerrar la puerta y entonces ellos lanzaban obscenidades y se las gozaban, ridiculizaban al zar, le pegaban bofetadas. Es decir, casi que estaban tomando justicia por mano propia, y entre tanto ese soviet decía que tenían que matarlos. A todas estas,
Como una reacción a lo que estaba haciendo la facción roja, se conformó el Ejército Blanco, que era con un reducto de algunos, digámoslo, aburguesados partidarios de la monarquía, con algunos cuantos nobles y con un batallón de prisioneros checos que optaron por ese bando. Y entonces el Ejército Blanco en ese momento empezó a oponerse al Ejército Rojo. Estaban peleando por no dejar instalar el comunismo en el gobierno central y querían devolver la monarquía a su sitio. Pues resulta que ese ejército venía avanzando y se calculaba que en unos 3 días iban a llegar a Ekaterimburgo. Ya existía el telégrafo, entonces pidieron urgentemente a Moscú que los autorizaran para ejecutar a la familia. Y Moscú todavía tenía ciertos escrúpulos, pero fueron y le consultaron a Lenin, y Trotsky posteriormente, recuerden que a Trotsky lo mandó a matar más adelante Stalin, y lo mataron en 1940 en Ciudad de México, un esbirro que él mandó Ramón Mercader del Río. Pues Trotsky dijo que Lenin en una y otra había dicho mátenlos, y expidieron como para darle un cierto tono de legalidad a esa ejecución, un documento según el cual un tribunal del pueblo los condenaba por todas las vejaciones y los crímenes cometidos contra el pueblo ruso, y que contra eso no procedía ninguna instancia más, ninguna apelación. Pues cuando llegó esa orden, dieron en ejecutarlos porque ya se sentían inclusive las descargas de los cañones y las balas del Ejército Blanco, que casi se podría decir que estaban en las goteras de Ekaterimburgo. Y ellos desesperados dijeron, ellos vienen a liberarlos a estos, ¿y cómo vamos a dejar que los liberen a estos que han sido los verdugos del pueblo durante 300 años? Trataron de adelantar la ejecución, pero por X o Y razón, por un formalismo, no pudieron hacerlo el día que lo tenían estipulado, sino que lo guardaron para la noche del 16 al 17 de julio de 1918. Regularmente cogían a los condenados y se los llevaban a un descampado, y les pegaban un tiro en la nuca o en la cabeza y se acabó el cuento, y enseguida los tiraban a una fosa común. En este caso no podían darse ese lujo porque se trataba de la familia imperial. Y eso generaría no solamente el rechazo, sino la reacción de todo el mundo. Entonces dijeron, vamos al sótano de la casa Ipatiev, la casa con destino especial. Era un sótano de más o menos 5 metros por 6, 5 de largo por 6 de ancho. Era un sitio húmedo. Y los despertaron a ellos como a las 12:30 de la noche. Y les dijeron, nos los llevamos porque como vienen los blancos tenemos que ponerlos a buen recaudo a ustedes. Vístanse que salimos en cuestión de minutos. Pues ellos todos se vistieron y bajaron. Las niñas llevaban cojines, llevaban los perritos de compañía que llevaron desde Moscú. Tenían todo listo. Y entonces les dijeron, esperen un momentico porque ya viene el transporte. Esa habitación, además, la habían empapelado y habían puesto como unas especies de costales para mitigar el sonido de los disparos. Pues al rato llegó un camión y empezó a rugir el camión afuera, y resulta que ese camión que tenían rugiendo afuera no era más que una pantalla para ahogar el ruido de lo que iba a ocurrir. Yurovsky, que era el que comandaba todo, lo reunió, trajeron 2 sillas porque la zarina sufría de ciática y no podía estar parada. Y el niño, Alexei Nikolayev, no se tenía en pie, entonces tuvieron 2 sillas y sentaron al zar y a la zarina, y el zar cargando a su hijo. Yurovsky entonces leyó, dijo, ustedes han sido condenados a muerte. A ver si encuentro por aquí rápidamente ese texto, porque le cuento que me he leído esto un montón de veces para tratar de entender realmente qué era lo que, es decir, por qué ocurrió todo esto. Bueno, no lo encuentro así, pero lo dejo aquí. Y entonces leyó una sentencia de muerte. Dijo, quedan condenados a muerte. Y el zar dijo, ¿que qué? Si es que eso sería en Moscú. ¿Cuál que qué? Yurovsky, que les había dicho a sus compañeros, fueron escogidos 13 verdugos, 13.
y ellos eran 11, es decir, 2 más para que fuera sobre seguro y a mansalva. Entonces, Yurovsky dijo, yo me reservo el derecho de matar al zar, ese es mío, nadie me lo toca. Después de que leyó el zar le dijo que ¿qué? Y inmediatamente le descerrajó un disparo en el pecho y otro en la cabeza. El zar cayó e inmediatamente comenzó el festín de las balas y empiezan a disparar con unos revólveres antiquísimos de una marca Nagant que utilizaban pólvora negra, y entonces salía demasiado humo. Llegó un momento en que la humareda oscureció toda la habitación y no sabían a quién disparar. Se asumía que esto iba a ser una operación limpia, que en cuestión de 1 minuto iba a quedar todo liquidado. Recuérdese que ahí estaba el doctor Botkin, estaba Demidova, la ayuda de cámara, estaba Trupp y estaba Haritonov, que era el cocinero. Y empezaron a disparar y a disparar y a disparar. Las niñas lloraban, el zar muerto, la zarina se abalanzó sobre él y le pegaron un balazo en la sien. A continuación entonces empezaron a dispararle al zarevich, le dispararon 10, 12 veces y extrañamente el zarevich no moría, sino que se arrastraba para llegar hasta donde estaba su papá. Estos, en medio de la humareda y que ya no podían contener la respiración, estaban asfixiados ellos mismos. Salieron a tomar un segundo aire. Se dice que algunos de ellos inclusive llegaron a vomitar de la escena tan supremamente escabrosa, pero volvieron a entrar después de que recargaron esos revólveres. Y algunas estaban moribundas. Y entonces, luego de disparar, continuaron, inclusive, como todavía se sentían gemidos, cogieron bayonetas y empezaron a traspasar cuerpos. Yo sí me voy a tomar la molestia, con el perdón de ustedes. Voy a leer este pedacito nada más. Este es un libro que se llama Los grandes enigmas de la Primera Guerra Mundial. Y había tomado también texto de un libro delicioso de Juan Slava Galán, para mí uno de los más deliciosos historiadores, y se llama La Revolución Rusa contada para escépticos. Es una delicia, una delicia. Y entonces voy a leer una parte porque me parece que en justicia debo hacerlo. ¿Qué dice? Protesta Nicolás. Sí, responde Yurovsky, y luego descarga a bocajarro su revólver sobre el depuesto soberano. El zar se tambalea y se derrumbe, muerto en el acto. Sigue una desordenada fusilería. La zarina, que se ha lanzado hacia el cuerpo de su esposo, cae cegada por las balas. Las princesas lanzan gritos de horror. No tardan en desplomarse también acribilladas. El zarevich, con la cara cubierta de sangre caído en el suelo, tiende los brazos hacia el cadáver de su padre. Yurovsky acaba con él disparando por 2 veces su Nagant. La gran duquesa Anastasia cae debajo de su hermana Tatiana. Ojo a este detalle que es bien interesante. Al lado de ella, la camarera Demidova trata de cubrirse con 2 almohadas. Pide misericordia. Los alaridos de terror de Anastasia se diluyen en gemidos. 2 hombres se adelantan y a bayonetazos terminan con Demidova. A través del cuerpo, los aceros quedan hincados en la madera del piso. Las plumas de los almohadones vuelan por la habitación y quedan pegadas a los muros, teñidas por la sangre que brota a chorros de los cuerpos martirizados. Los charcos sangrientos se agrandan lentamente, pequeños arroyos corren, siguiendo los intersticios del suelo. Aún se escuchan algunos disparos inútiles y la humareda azul, el olor de pólvora que no llega a cubrir el de la sangre fresca, ese olor. El olor no llega a cubrir el de la sangre fresca, dulzón y nauseabundo, ha enloquecido a los asesinos. 12 cuerpos yacen en el suelo, los de 5 hombres, 6 mujeres y un perrito. Los enajenados verdugos comienzan a recobrar el sentido. Se abalanzan hacia la puerta. Medvedev es el primero en abandonar el lugar del crimen. Uno de los ejecutores de la casa con destino especial vomita. Esta es una escena demasiado dantesca. Eso dice este autor. Pero por otra parte, miren lo que dice este Juan Slava Galán, que es una cosa terrible. Dice que Nikulin, voy a decir un parrafito nomás. Nikulin vacía el cargador de su Browning sobre el zarevich
que incomprensiblemente sigue vivo. Yermakov intenta atravesarlo con su bayoneta sin éxito. El arma no penetra. Finalmente el propio Yurovsky remata al príncipe con su colt suplementario. Luego de que ellos supuestamente mueren, Yermakov, por su parte, se cerciora a su manera clavando la bayoneta en los cadáveres del zar y de su esposa. A todos los pasan a bayonetazo limpio. Pero como escucharon en esta lectura, resulta que ni las bayonetas entraban en los cuerpos y las balas al parecer tampoco penetraban los cuerpos. Pues una vez que ocurrió toda esta masacre tan terrible, entonces le echaron arena al piso del carro en el que habrían de transportarlos y también en este piso porque el agua en la sangre fluía a manantiales. Y entonces empezaron a desvestir los cadáveres. Y resulta que en los cadáveres las 4 grandes duquesas, que así se llamaban, eran los títulos que tenían, el zarevich y la zarina, que al parecer no les entraban las balas, que llegó un momento en que ellos inclusive llegaron a pensar que tenían o pacto con el demonio o estaban protegidos por Dios, porque no entraban las bayonetas, porque no morían con las balas, a pesar de que en principio le pegaron en la sien a la zarina y al zar, los otros no morían. Pues resulta que desde meses antes, desde que se los llevaron para Tobolsk y de ahí a Omsk y de Omsk a Ekaterimburgo, resulta que con el fin de, o con la esperanza de que iban a ser liberados, la mamá, o sea, la zarina y las muchachas, se dieron a la tarea de confeccionar unos corseletes que se ponían por debajo del vestido. Estos corseletes los llenaron con todas las joyas de la corona, piedras preciosas, oro, y cada uno, incluido el zarevich, tenían bajo la ropa como unas especies de corseletes, como unos estuches que tenían adheridos al cuerpo con todas esas joyas. Y eso explicaba el por qué ni la bayoneta ni las balas cumplían con su cometido. Bueno, los asesinaron de la manera más aleve. Uy, no, esa insania, ese horror, esa crueldad. Lo que digo, lo estoy diciendo como una narración específica. No estoy hablando de posiciones ideológicas ni nada, sino que hablo del acto mismo de la salvaje masacre, que fue un acto de vindicta, entendiendo vindicta como aquella ejecución que se hace, que sirva de escarmiento, y en el que se descarga toda la ira y todo el rencor y todo el odio. Decía al principio que sí, ese pueblo estuvo 304 años manejado por los Romanov, sojuzgados, sometidos a la miseria más absoluta, y eso se refleja en toda la literatura rusa. Ustedes leen a los autores rusos y en todos los autores rusos uno encuentra pesimismo, es el canto a la miseria, el canto al dolor, el canto a la angustia, y ellos eran los causantes de todo ese dolor, de todo ese pueblo. Pero aún así uno se pregunta, ¿se justificaba que hubieran hecho todo lo que hicieron esa noche con esta familia? Vaya y venga. En fin, terminado esto, apenas despuntando el día, los envolvieron en sábanas, los montaron en ese camión y se los llevaron a 12 kilómetros a una mina que se llamaba la mina de los 4 hermanos, porque ahí, en la entrada, hubo antes 4 grandes eucaliptos que eran como los guardianes de la mina, y por eso llamaron la mina de los 4 hermanos. Allí llegaron, los sacaron, les echaron ácido, utilizaron 180 kilos de ácido sulfúrico. Por aquí lo tengo el dato. 180 kilos de ácido sulfúrico. Lo regaron para desfigurar los cadáveres lo más que se pudiera. Una vez desfigurados, le rociaron gasolina, les prendieron fuego. Y aún así los decapitaron, lanzaron las cabezas, les fracturaron los huesos, los volvieron nada. Después encontraron algunos tesoros que ellos no pudieron llevarse. Y algunos fragmentos del cuerpo, inclusive un dedo de la zarina, que lo que reconocieron porque tenía un anillo que era característico de ella, y al parecer pasó inadvertido, no lo pudieron encontrar. Lo cierto del caso es que la idea era desaparecerlos completamente, que no quedara ningún vestigio del crimen que acababan de cometer, porque eso necesariamente
les iba a generar un problema a nivel internacional, que si bien es cierto estaban en guerra, no menos cierto es que esto no se los iban a perdonar. Ahí acabó la familia Romanov. Acabó la familia Romanov. Llegar hasta esa insania de bañarlos con ácido, luego prenderles fuego, reducirlos casi que a cenizas y decapitarlos y quebrar los huesos. Era casi que como una jauría de perros rabiosos tratando de desquitarse a como diera lugar y de la manera más abyecta, más vil, más cruel. Y eso fue lo que ocurrió con la familia Romanov. El último zar, Nicolás II. Muerto él, estos bolcheviques que se habían instalado en el poder con Lenin a la cabeza, buscaron firmar un tratado, el tratado Brest-Litovsk, creo que fue, como para salir de la guerra. Pero ¿saben qué es lo cruel de todo este cuento? Que esa Primera Guerra Mundial, y será objeto de otra charla más adelante, esa Primera Guerra Mundial, paradójica y extrañamente, fue una guerra de familia. Los tres más importantes líderes eran primos, todos nietos de la reina Victoria. Jorge V de Inglaterra, nieto de la reina Victoria. El Kaiser Guillermo, nieto de la reina Victoria. Y Nicolás II, nieto de la reina Victoria, aunque era nieto político, eran tres primos. Y toda esta guerra la hicieron tres primos. Imagínense ustedes. Pero traigo esta colación porque el Nicolás angustiosamente le pidió a Guillermo, aunque era en la batalla su enemigo, era su primo, que lo dejaran ir a Inglaterra. Guillermo no quiso. Y por su parte le pidió a Jorge V que le ayudara. Y Jorge V dijo, no, estamos en guerra, yo no puedo hacer nada, ¿por dónde te voy a traer? No fueron capaces de ayudarle. Se supone que estaban en guerra, pero ¿primaba más la familia o primaban los intereses de las naciones? Una y otra cosa. Con todo y ello, es quizás de los asesinatos más crueles y con mayor sevicia en la historia del siglo XX. La forma como mataron a la familia Romanov. Y para terminar, ustedes recuerdan que dejé un cabo suelto cuando dije que en ese trepidar de las armas, en todo eso, la princesa Anastasia cayó debajo de su hermana María, ¿se acuerdan? No olviden ese detalle, porque les voy a contar otra historia más adelante a partir de ahí. Espero que esta narración tan cruda, porque ha sido cruda, pero no podía hacerlo de otra manera, son los hechos. Yo soy un contador de historias, no es más. Ahí les dejo esta historia, que necesariamente nos tiene que llevar a entender una lección. El ser humano es cruel, pero ¿dónde queda ese ser espiritual? Y no ha cambiado las cosas. El ser humano sigue siendo así de cruel. Ojalá que alguna vez cambiáramos. Independientemente de los motivos que originaron esto, independientemente de las posiciones ideológicas, eso no tiene nada que ver con el ser humano. Porque el ser humano, por encima de cualquier consideración, es eso, ser humano. Y entonces el sentido humanitario tiene que primar. Llegamos al final, les dejo la inquietud de siempre, ya ustedes me dirán si les parece lógica o ilógica esta historia. Y los espero en el próximo viaje de historias que va a ser bien interesante. Yo sé que les va a gustar, va a ser un viaje de historias fascinantes. Por ahora, chao, y nos vemos en una próxima oportunidad.